al licenciado Eddie pues, por la invitación que me hizo para compartir con ustedes este rato que espero sea pues, muy productivo y que sea algo diferente a lo que probablemente han venido ustedes desarrollando y todos hemos venido. No se escucha. Vale. No se escucha, por favor. ¿Aló, si me escucha usted? Ahora sí se escucha, pero no se escuchaba nada. Allá. No, no, siga, por favor. Eh, Usted no está compartiendo la pantalla ahorita con nosotros. Es tan sangrienta la película. Me comenta el doctor que está un poquito ahorita con una mala señal, pero ya en breves momentos está con nosotros nuevamente, ¿sí? Les pido un poquito de paciencia si son tan amables. Ahí estamos ya. Bueno, espero que comprendan que charla sin inconvenientes no es charla. Bueno, Exactamente. nada, les estaba comentando pues que agradezco mucho al licenciado Eddie y a todos los que pues hicieron la gestión para que hoy nos encontráramos acá. Espero que estas condiciones tecnológicas y los sistemas de soporte nos permitan que la hagamos con normalidad. Les decía y les comentaba también que por Ecuador en particular tengo un gran aprecio por lo que ha significado desde el punto de vista de la profesión Ecuador para mí. Tengo la posibilidad, el gran honor de ser docente de la maestría en optometría que cursan o que dictan en la Universidad Técnica de Manabí. Entonces, que gracias a eso y de hace muchos años atrás, pues hay unas buenas alianzas y que me alegra que Ecuador, al igual que muchas otras latitudes, estén haciendo esfuerzos grandes por compartir, por hacer que la optometría cada día crezca más. Y pues precisamente eso es lo que venimos a hacer hoy acá, a hablar un rato, hacer una especie de reflexiones, algo que nos quede, porque cuando me hicieron la invitación,
Lo único que yo supe era que no quería que fuera algo relativo al COVID, porque creo que ya hemos hablado, ya nos han hablado lo suficiente del COVID relacionado con los lentes de contacto, relacionados con la profesión como tal, pero a veces tanta información confunde, al punto de que hoy en día pues tenemos grandes dificultades desde el punto de vista comercial para abrir nuestros locales comerciales, nuestros consultorios, pues porque hay una ausencia de un protocolo que nos permita trabajar bajo los, digamos, criterios de protección, no solo para nosotros, sino también para nuestros pacientes. Y yo creo que ese protocolo, ojalá, fuera un protocolo único para toda nuestra región, para que así fuera más fácil verificar, más fácil controlar y más fácil seguir por los organismos de control, y que a la parte, pues a la par también fuera fácil para nosotros aplicarlo, apropiarlo y hacer uso de él. Entonces, como les digo, quería que fuera algo diferente y probablemente eso va a ser en este espacio algo distinto desde el punto de vista de lo que ustedes han venido desarrollando a lo largo de estas sesiones que han podido tener. Quiero que sea algo más aplicable, algo más sencillo, que probablemente les sirva a cada uno de ustedes o nos sirva a nosotros para nuestro quehacer, para nuestra cotidianidad dentro del ejercicio profesional de optometría. Probablemente muchos de ustedes, con toda seguridad, esos temas los manejan, los conocen, pero yo pienso que toda esta información nos sirve porque nos ayuda a reforzar un poco esos conocimientos y en últimas poderle brindar a nuestros pacientes el mejor apoyo, porque eso es lo que ellos están buscando de nosotros, un apoyo que nosotros podamos solucionarles las dificultades que se presentan, y el día a día nos ofrece esto que hoy les vengo a compartir un poquito más. Y lo quería arrancar con miopía más allá del punto remoto, porque yo creo que si había un tema que se ha hablado desde el punto de vista de la optometría, mucho a la par de lo que se ha hablado del COVID, es de la miopía. Y eso no está mal. De hecho, hay grandes profesionales, grandes colegas y grandes científicos y clínicos que han hecho aportes significativos desde el punto de vista de la miopía, de lo que a nosotros nos importa, de lo que nosotros debemos ofrecer, de lo que nosotros podemos poner en práctica. Sin embargo, desde el punto de vista personal, y esto es una apreciación exclusivamente personal, creo que nos hace falta un poco. Nos hace falta una parte de esa información a la cual nosotros tenemos que ser un poquito más responsables con nuestros profesionales, es decir, con nuestros colegas, pero principalmente con nuestros pacientes. Porque vamos a ver, a medida que vayamos hablando un poquito, que estas preguntas que aquí les voy a ir mostrando, que les voy a ir generando, son las preguntas que día a día nos llegan a nuestros consultorios, por parte de los papás de los pacientes, por parte de los mismos pacientes, y gracias a la globalización y gracias a las redes sociales, hoy nuestros pacientes tienen acceso a la información mucho más rápido y la comparten de manera viral, y ahí es donde entra la responsabilidad de nosotros. Poder realmente hacer pedagogía para que haya una claridad con respecto a esa información y que en últimas todo se vea convergente en una mejor aprovechamiento de los recursos y una mejor información hacia nuestros pacientes. Pues bien, y quería arrancar con esto, que es lo más reciente que yo vi en las redes sociales, no de un profesional específico, esto abunda por las redes sociales, y me llamó la atención porque ya vamos en un tema que si ustedes lo leen es impactante. O sea, a mí me ponen el título Miopía de la cuarentena, y ya veníamos, y ahora que estamos hablando de tiempos de pandemia, ya veníamos con una información saturada con la pandemia de la miopía, con la epidemia de la miopía, la satanización que ha habido de los dispositivos móviles, del uso de los computadores, del uso de los celulares, de las tablets en los niños, que podrían y que están generando miopía, y llegamos a esto, a miopía de la cuarentena. Entonces, cuando uno se pone a revisar la información, pues sí, o sea, hay información que se toma de estudios que se han hecho, pero si ustedes pueden ver a grandes rasgos, hablamos de zonas como Holanda, de China, Australia, donde evidentemente por condiciones hereditarias la miopía tiene una alta prevalencia. Sin embargo, pues en el tiempo que estamos viviendo, en el momento que estamos viviendo,
si un paciente o un transeúnte normal lee esta información, pues le va a generar pánico y le va a generar alarma, pues porque va a provocar de que asocien el estar en la casa, el estar en el teletrabajo, en estar en el telestudio con la miopía. Entonces van a estar en una balanza que, bueno, estudio, trabajo, o me enfermo o me genero un defecto refractivo. Entonces yo creo que ahí es bueno, y ahí es donde yo les decía y arrancaba que es importante que nosotros demos ese otro lado de la información, ese otro lado del conocimiento que los pacientes deben saber. Vuelvo y les repito, no estoy diciendo que estos temas sean errados, que sean ilógicos, que no sean probables, es normal, es decir, es bueno que a la opinión pública, que a nuestros pacientes, que a la comunidad en general se le dé toda la información, pero también es bueno encauzarla, porque por la inmediatez de esa misma información es que muchas veces llevamos a que se generen confusiones. Entonces, llegamos a un punto en el que también nos encontramos con informaciones como estas, que la Organización Mundial de la Salud prevé que 1 de cada 2 personas será miope a 2050. Entonces, ya esto es una proyección diferente a la pandemia, porque la pandemia es algo que, o epidemia de miopía es algo que es actual, que se está presentando y que yo incluso hasta revisaría un poquito el término, pero bueno, es la actualidad y es lo que hay. Entonces, sin embargo, en estos mismos informaciones dicen que todavía hay personas que no creen o que no creemos que eso sea verdad y que la literatura científica no miente. Entonces, ahí es donde nuestra responsabilidad como agentes del cuidado primario de la salud visual entra en juego, en informarles a nuestros pacientes, en informar a nuestros colegas y en informar a la comunidad en general que hay de todo un poco y que es importante que con toda esa información pues ya hagamos un consenso. Entonces, como se hacía referencia a la literatura, pues hagamos un recorderis chiquito, rápido, de esa misma literatura, donde nos decían qué es la miopía. Mire, Grosvenor, que para todos, para muchos, debe ser muy familiar, y Grosvenor no viene de ahora, de muchos años atrás, nos decía que, o nos dice que la miopía es aquella condición que con la acomodación relajada, la imagen de un objeto lejano se forma delante de la retina. Es decir, hasta ahí no hay nada nuevo, todos lo sabemos, todos lo conocemos, y que esa miopía básicamente va a depender de, aquí hay 2 factores, pero pues en la actualidad todos sabemos que son 3. Uno, la curvatura corneal, ¿sí? Sabemos que curvaturas corneales por encima de 44 dioptrías, es decir, por encima de la esfera de referencia que nos habla el ojo esquemático, y ejes anteroposteriores mayores a los que el mismo ojo esquemático nos habla, es decir, por encima de las 23 milímetros, son causantes de que la miopía se desarrolle. La tercera causa, pues evidentemente es el factor hereditario. Entonces, con base en estos 2 pequeños aspectos, es decir, que ustedes ven aquí, curvatura y longitud axial, y yo diría incluso el tercero, herencia, yo me pregunto, ¿cuáles de esos 3 factores se me pueden modificar a mí en la cuarentena? Es decir, por estar en el teletrabajo o por estar en el telestudio, a mí la curvatura corneal se me puede modificar. A mí la longitud axial se me puede aumentar o me puede crecer. O puedo heredar a mis hijos la miopía por haber estado en cuarentena. Entonces ahí ya empieza uno a hacer un análisis un poco más, digamos, profundo y empieza a encontrar otros factores que realmente sí pueden tener una influencia y que no se están teniendo en cuenta. Y ese otro pedazo, pues, es el que vamos a ir hablando. Bueno, mis licenciados, entonces, básicamente quería hoy compartirles este que ha sido el primer caso de una serie de casos clínicos que hemos podido trabajar desde un interés particular y desde un interés clínico. El 25 de mayo es por la siguiente. Que hemos querido desarrollar y poner a prueba, obviamente, complacencia y con el beneplácito del mismo paciente o de los mismos pacientes, una serie de estudios que nos permita poder llegar a conclusiones un poco más certeras. Pues bien,
Esta paciente en particular, pues es la primera y la recuerdo claramente, pues porque fue la que nos surgió la idea de empezar a trabajar para poder demostrar otras cositas. Es una paciente de 21 años, una paciente que fácilmente nos puede llegar a nuestros consultorios, es estudiante, es una estudiante universitaria, ya se adelantarán ustedes, un estudiante de 21 años, el día a día está entre leer, está en el computador, está en el celular chateando, en las redes sociales, investigando en libros, es decir, todas las actividades que una persona pueda desarrollar en visión próxima y que cada día lo hace más. ¿Sí? Reportaba que sentía que con sus gafas no veía bien, un ardor, una cefalea frontal, y que en las noches y generalmente en las tardes después de que salía de la universidad, la visión, digamos, no era la adecuada y no era la normal que ella tenía al principio cuando cambió sus gafas. Al preguntar, pues al indagar, que como algunos compañeros de ustedes, algunos colegas de ustedes ya saben y que han tenido la oportunidad que hayamos hablado en algún momento, yo les he dicho que para mí la anamnesis, como debe ser, es la parte más fundamental de la consulta, pues porque cuando uno interactúa y hace un buen interrogatorio con el paciente, pues puede direccionar un poquito mejor su consulta. Entonces este paciente o esta paciente nos reportaba que el último control fue hace 9 meses. Entonces digamos que ahí ya eso prende un poquito los botoncitos de alarma, porque ella decía, bueno, no, mire, yo cada año iba a cambiar mis gafas y cada año me va aumentando mi miopía, es normal, seguramente ya me ha aumentado, pero ya iba en 9 meses. ¿Sí? Entonces eso ya lo hace uno pensar de que un paciente que con 9 meses de uso, que no es que sea poquito, pero tampoco es lo suficiente como para que uno empiece a mirar que haya una necesidad latente de hacer un cambio de corrección, para que un paciente en ese momento o en ese lapso de tiempo ya empiece a mostrar dificultades, es lo que lo hace uno pensar que probablemente no todo se reduce a su defecto refractivo, que debe haber algo más que pueda llevar a que ese paciente lleve 10 años en los que constantemente se le ha cambiado la fórmula, porque, digamos, cotidianamente es lo que en las consultas por optometría, entre comillas, integral, se hace. Entonces, es una paciente que sí, evidentemente mantiene en el frente del computador, mantiene frente al celular, haciendo las actividades. Ahí yo hago un paréntesis muy importante. Miren que hemos hablado mucho del riesgo, entre comillas, de desarrollar miopía por el uso de los computadores, de los celulares. Estamos hablando ya de miopía de la cuarentena, pero muy poca información y muy poca pedagogía se le ha hecho a los pacientes sobre el verdadero riesgo y el verdadero peligro, si se quiere llamar así, que hay por el uso de los dispositivos, que es la luz azul. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero es que la luz azul es un cuento, o la luz azul ya está controlada, o la luz azul, esos dispositivos emiten muy bajo porcentaje. Con algunos de sus compañeros y algunos de sus colegas, tuve la oportunidad también de compartirles un estudio reciente que se hizo en el Bascom Palmer sobre la luz azul. Y evidentemente demostraron que sí, o sea, las cantidades de luz azul que emiten los dispositivos móviles, tabletas, celulares, computadores e incluso algunos televisores es muy baja, pero que la cantidad de exposición en tiempo es muy alta. ¿Por qué? Pues porque nosotros en ese mismo estudio reportaban que los pacientes, la gran cantidad de pacientes, usaban estos dispositivos entre 9 y 12 horas al día estos equipos. Entonces, 9 y 12 horas al día estos equipos es suficientemente alto el tiempo para una exposición prolongada. ¿Qué va a generar? Rápidamente, la luz azul es un gran potencializador de secreción de la melatonina. La glándula pineal, que está en nuestro cerebro, desarrolla esta sustancia o esta hormona a raíz de la estimulación de nuestros fotorreceptores con la luz azul. La gran fuente principal de luz azul es el sol. Por esas razones que nosotros estamos en el día despiertos, activos, dispuestos al aprendizaje, con buena memoria, con buena actitud, porque la luz azul que proviene del sol estimula nuestros fotorreceptores y esos fotorreceptores van a ir a provocar en la glándula pineal que se secrete esta melatonina y pues nosotros estemos en estas condiciones. En la noche, pues al no haber sol o al no tener exposición al sol, pues se disminuye esa secreción y obviamente nos da sueño, tenemos un sueño reparador para que al otro día se repita el ciclo y que todos ustedes saben y conocen, ese es el famoso ciclo circadiano. Hoy en día, si algo se ha afectado,
Si algo se ha, digamos, alterado, son los ciclos de sueños en los pacientes. Si ustedes ven, uno de los reportes grandes que se hacen a raíz de la cuarentena o del confinamiento es que las personas están teniendo cambios en su ciclo del sueño. Se están acostando muy tarde, no logran conciliar el sueño fácilmente, pero si usted vaya a hacer un estudio o averigua un poquito más, ¿qué hacemos? Porque me incluyo, la gran mayoría de las personas en este tiempo de confinamiento. Pues quedarnos hasta tarde en el celular, ya sea trabajando, estudiando o simplemente en ratos de ocio, lo que obviamente va a afectar nuestro sueño. Entonces, digamos que ese sí es un factor importante que amerita toda la información a nuestros pacientes, pues porque obviamente los dispositivos han sacado recursos como los filtros para que esa luz azul baje y la industria óptica pues ha sacado los reflejos, el tratamiento antirreflejo para el bloqueo de la luz azul o el tratamiento de bloqueo, que en última lo que lleva es a favorecer para que esa estimulación no se dé y así no alterar tanto los ciclos circadianos. Obviamente eso nos daría pues para un tema un poco más largo, pero es importante que ahí hagamos ese paréntesis y también ahí informar un poco más a nuestros pacientes. Bueno, entonces volviendo a nuestra paciente, como les decía aquí lo más importante en la anamnesis fue que ella nos dijo que hace 9 meses había cambiado las gafas y ya siente que con ellas no ve bien. La lensometría, lo que ella viene utilizando, es decir, la última corrección hace 9 meses o la que se le había hecho hace 9 meses, en el ojo derecho era un menos 3.25 con menos 0.75, un astigmatismo compuesto con la regla miópico, y en el ojo izquierdo muy similar, un menos 3 con menos 0.50 por 10 grados. La agudeza visual sin la corrección era muy, muy deficiente, tenía alrededor de un 0.6 en logmar y un 0.54 en el ojo izquierdo, y en visión próxima 0.1 y 0.0. Con la corrección, con esta corrección, en el ojo derecho 0 o un 0.16, es decir, mejoraba, pero ya no estaba en el 0.0 que asumo o asumimos se había quedado cuando ella fue hace 9 meses a consulta, y en el ojo izquierdo 0.1. Y en visión próxima, el 0.0 con la corrección lo tenía. Repito, es una paciente de 21 años, estudiante, que hace muchas actividades en visión próxima. Todo esto pasó antes del confinamiento, entonces era una cotidianidad la que hacía día a día en su universidad, en su casa, con unos usos extendidos de computador, celular y lectura. En el examen externo, que es importante que a todos nuestros pacientes le hagamos una muy buena valoración del segmento externo, una buena biomicroscopía, encontramos una inyección conjuntival leve. Aquí otra información importante. También a quienes me conocen saben que yo les he dicho en algunas oportunidades que es muy importante a la hora de hacer un diagnóstico diferencial en un paciente, un diagnóstico diferencial de ojo rojo, que diferenciemos esa pequeña parte que está ahí arriba. Es decir, si el paciente tiene inyección conjuntival o inyección ciliar. Rápidamente, recordemos, nuestro ojo, nuestro globo ocular, tiene 2 vías de irrigación. Una profunda, es decir, una interna, y una superficial. La superficial está dada por las arterias conjuntivales, es decir, toda nuestra conjuntiva está irrigada por las arterias conjuntivales, que son una rama de la arteria de la retina, que a su vez es una rama de la arteria cerebral. Y la profunda está dada por las arterias ciliares, y esas arterias ciliares están ubicadas en toda la región periquerática, es decir, cerca al limbo corneal. Entonces, es importante que cuando nosotros tengamos un paciente, cualquiera sea el motivo de consulta que vaya, todos sabemos que si hay algo característico en nuestros pacientes, independiente del motivo de consulta, es el ojo rojo. Todos sabemos que en nuestro paciente todos van a presentar ojo rojo. Entonces, con que nosotros hagamos un diagnóstico diferencial entre si es inyección conjuntival o es inyección ciliar, estamos recorriendo un gran camino. ¿Por qué? Porque todas nuestras condiciones leves, es decir, las conjuntivitis alérgicas, las conjuntivitis bacterianas o las conjuntivitis infecciosas, las blefaritis, incluso algunas epiescleritis, todas ellas van a incursar con inyección conjuntival, es decir, inyección o hiperemia periférica, que no afecta para nada a nuestro limbo o nuestra zona periquerática, versus las patologías graves que sí significan algún tipo de peligro en nuestro paciente, uveitis, glaucoma, alguna celulitis, queratitis o úlceras corneales. Todas esas patologías o todas esas entidades que son de peligro, pues por lo que puede significar su complicación,
todas ellas cursan con algo característico que es la inyección ciliar. Es decir, esa vasodilatación en forma de red que se da en todo nuestro alrededor de la córnea. Entonces, si nuestro paciente tiene una condición de esas, porque estamos frente a un cuadro más complicado. Entonces, digamos que sirva ese paréntesis como para que también recordemos un poquito que el ojo rojo puede estar presente en todos nuestros pacientes, incluso un paciente con un defecto refractivo mal corregido o sin corregir va a presentar ojo rojo. Y si ese ojo rojo tiene inyección conjuntival, sabemos que es asociado a eso. Si ese ojo rojo tiene inyección ciliar, pues podría ser algo más complejo que invita a hacer una valoración más profunda e incluso un trabajo interdisciplinario con oftalmología. Una reacción papilar, pues todos sabemos que la reacción papilar es muy característico en los pacientes alérgicos. Los últimos estudios reportan de que el 80% de nuestros pacientes por condiciones ambientales están desarrollando cuadros alérgicos. Entonces es muy común que en cierta medida o en dependientes niveles de severidad, nuestros pacientes cursen asociados cuadros de conjuntivitis alérgica, algunos más leves que otros, pero es muy probable que todos ellos cursen con eso. Entonces, pues esta paciente también estaba en esas condiciones. Y ya desde el punto de vista lagrimal, puntos lagrimales estaban permeables y el menisco lagrimal estaba normal. Miren que hasta ahí estamos llevando el paso a paso de lo que una valoración por optometría integral debería tener. Una buena toma de agudeza visual, su lensometría, su valoración en segmento externo. Licenciado, si hay algún tipo de pregunta en algún momento, me dice y con mucho gusto. Bueno, otra cosa importante que debe incluir nuestra valoración de optometría integral es el fondo de ojo. Es decir, a mí probablemente sea un defensor a ultranza de lo que es la raíz de la optometría, es decir, de la ciencia como tal, pero eso no quiere decir que un fondo de ojo no sea importante y no se pueda hacer dentro de una valoración integral. De hecho, se debe hacer porque, digamos, ahí podemos encontrar muchas cosas a tiempo, pueden ser muy, muy, muy beneficiosas para nuestros pacientes y pueden significar incluso evitar que un paciente tenga una pérdida visual irreparable o irremediable. La paciente, ahí está reportado como se debe reportar un fondo de ojo, descartando que haya algún tipo de desprendimiento. Entonces la retina estaba aplicada, así se arranca referenciando el fondo de ojo, el color era amarillo o naranja, la papila tenía bordes definidos y nítidos. Siempre es importante poder determinar que la papila de nuestro fondo de ojo a evaluar esté con sus delimitaciones, porque sabemos que en la medida en que yo no pueda identificar la papila del fondo de ojo, podríamos estar pensando de un edema papilar o muchas otras cosas que podrían significar la de optometría. ¿Hay alguna pregunta, licenciado Eddie? El colegio de optometría. No hay nada. Ahorita le estoy yo silenciando los micrófonos, más bien que lo están abriendo. Ah, bueno, perfecto. Sí, al final podemos dejar las preguntas, ¿te parece? No, sí, perfecto, sino que como escuché algo ahí pensé que estaban preguntando. Muy bien. Sí. Con hiperpigmentación, recordemos que la hiperpigmentación es normal encontrarlas en el borde papilar porque el borde papilar, la unión de la papila con la retina, pues está ahí por detrás en nuestra coroides, que es altamente pigmentada, y es normal que nuestros pacientes, no todos, pero es normal que podamos encontrar cierto grado de pigmentación al borde papilar. La excavación, una excavación de 0,3 aproximadamente, lo que hace que esté dentro de los rangos normales. La relación arteria-vena 1,3, mácula libre de vasos. Recuerden que eso es importante, identificar que la mácula no tenga presencia de vasos, neovascularizaciones, y el brillo foveal presente y la fijación central. Ahí es donde, digamos, la oftalmoscopía también cobra mucha importancia para nosotros desde la optometría integral, porque gracias a la oftalmoscopía es que yo puedo hacer una valoración de la fijación de nuestros pacientes de manera rápida, ¿sí? Es imposible, bueno, imposible no, pero no sería ideal que yo acuda a mi paciente a hacerle las pruebas binoculares como valoraciones motoras, como retinoscopía, como queratometría, si yo no sé si mi paciente tiene binocularidad o no. ¿Por qué? Pues porque estas técnicas lo que requieren es que haya una fijación, y si yo no tengo claro eso desde el principio es muy complicado. Y si yo no hago la oftalmoscopía, pues seguramente no estoy haciendo fijación. Ah, ¿que existen otros métodos para evaluar la fijación? Sí, pero tenemos que ser sinceros. O sea, si no hacemos la valoración de la fijación con la oftalmoscopía,
pues mucho menos vamos a hacer con las otras pruebas que nos requieren o que requieren un poco más de tiempo para poder evaluar esa binocularidad en nuestros pacientes. Todos conocemos que el filtro rojo, las luces de Ward, el MIT, la varilla Magolini, bueno, todas las pruebas que podemos utilizar para fijación, incluidas estas. Bueno, ya desde el punto de vista refractivo, ya en la valoración refractiva, el ojo dominante de la paciente pues es el ojo derecho, las ducciones y las versiones están normales, es decir, aquí hay que descartar que no haya ningún tipo de alteración muscular, parálisis, paresias. El PPC, 4 centímetros, entonces recuerde que el punto próximo de convergencia, como yo ya supe que mi paciente tenía una binocularidad porque tenía una fijación central en ambos ojos, pues podría hacer una prueba binocular como es el PPC. Prueba que no me quita mucho tiempo, evaluar qué tanta convergencia está haciendo mi paciente y ahí ya me empieza a mostrar datos importantes que después a la hora de analizarlo desde el punto de vista integral nos va a dar mucha información. 4 centímetros, todos sabemos que el PPC en teoría y según los valores de referencia, normalmente podemos encontrarlos entre 7 y 10 centímetros. Es decir, este 4 centímetros ya está muy cercano. Las reservas fusionales, recordemos y todos sabemos que las reservas fusionales existen tanto positivas como negativas, es decir, tanto de convergencia como de divergencia y que las debemos evaluar tanto en visión lejana como en visión próxima. Hasta ahí no hemos necesitado ningún equipo, ningún instrumento diferente al que todos tenemos en un consultorio, una caja de pruebas, un oftalmoscopio, y de pronto acá en este caso sería digamos, lo diferente o lo distinto que podríamos utilizar, que sería una caja de prismas, para evaluar nuestra convergencia. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra relación NACA en los pacientes es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos son los que me van a ayudar a mí a determinar si mi paciente está frente a un proceso refractivo normal o frente a un proceso de alteración de la acomodación. Sheyman, que para nosotros es un referente desde el punto de vista de la optometría, en el 1998, en uno de los estudios más grandes que se ha hecho en Estados Unidos con niños, en asocio con la Asociación Pediátrica de Estudios Visuales, evaluaron a más de 60.000 pacientes, o de 60.000 niños, para poder caracterizar todas las alteraciones visuales que se presentan en una consulta normal. Y se encontró que después de los defectos de refractivos o de los defectos de refracción, las alteraciones que más se presentan son los defectos acomodativos, con una prevalencia muy alta, muy alta. Tristemente, y es de pronto una de las cosas que más me mueven a hablar de esto, así a veces me vuelva muy repetitivo, tristemente nosotros no solemos o nosotros no acostumbramos a evaluar a nuestros pacientes el tema acomodativo o el tema emergencial. Porque estamos llevando el ejercicio de la optometría, la estamos reduciendo a tomarle la agudeza visual al paciente, retinoscopía y listo. Es más, en algunos casos ni siquiera retinoscopía. En algunos casos el autorref, se sienta el paciente y listo. Entonces, si hacemos eso así, simplemente así con esa información, es muy triste que podamos estar hablando de análisis visual o es muy difícil que podamos estar hablando de análisis integral. Porque para yo poder hacer un análisis de optometría integral, ¿qué necesito? La integralidad. Y yo solamente con la agudeza visual y refracción, no. Porque recordemos que no es justificación la agudeza visual para mandar corrección. En estos días un estudiante de pregrado me decía, profe, pero es que como yo no le voy a mandar la corrección a este paciente que es hipermétrope y me mejora la agudeza visual, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se la voy a mandar? Cuando hicimos el análisis le decía, mire, resulta que si usted le manda a ese paciente, seguramente le va a mejorar la agudeza visual, pero es un paciente que tiene una alteración acomodativa. Y es un paciente que si usted le manda una corrección positiva, como es la que se requiere un hipermétrope, ¿qué va a pasar con esa acomodación? Pues se la va a relajar. Entonces es un paciente que va a pasar de tener una muy buena agudeza visual a un desbalance muscular y a un desbalance acomodativo. Entonces, si yo pienso solo en la agudeza visual, es un paciente que se va a ir bien de la óptica, pero a los 15 días va a venir a decir, no veo con mis gafas, o siento mucho dolor de cabeza, o no me había pasado esto con las gafas viejas que yo tenía, o con los anteojos viejos que yo tenía. ¿Por qué? Pues porque yo me limito única y exclusivamente a uno solo de los factores de toda la cascada y de toda la cadena de información que yo necesito para mi paciente.
Entonces, en este caso, pues se evaluó como se debía las reservas. Entonces, ya sabemos con prismas, tanto con base externa para evaluar las de convergencia como con base interna para evaluar las de divergencia. Y si quieren, esa es información que está a la mano y que está al día, pero pues si quieren hay un pequeño compilado que probablemente después yo le comparta al licenciado Eddie para que él también le comparta a ustedes, donde están esos valores normales que deben tener esos valores de reservas. Las reservas, pues, es la capacidad máxima que tiene un paciente de hacer convergencia o divergencia sin que haya diplopia. Entonces, esta paciente, en las reservas de convergencia en visión próxima, es decir, en la que le permite hacer convergencia al individuo manteniendo la visión sencilla o la imagen clara, estaba haciendo 45 dioptrías prismáticas. Los valores normales de referencia hablan de que lo normal para un individuo con una relación acá normal es aproximadamente entre 35 y 40 prismas. Esto puede variar de acuerdo a los autores. Hay varios autores que toman como referencias valores diferentes, pero digamos que en consenso el normal sería eso. Entonces, ¿qué me indica a mí que un paciente tenga unas reservas positivas o unas reservas de convergencia tan altas? Que está haciendo más convergencia de la que debe. Es decir, los ojos están haciendo más convergencia, están ingresando más su eje visual y ocular de lo que deberían. Razón que se relaciona mucho con el PPC. Mire que el PPC está a 4 centímetros y ya les había dicho que estaba un poquito cerca. Las reservas de divergencia, es decir, las que se toman para saber qué tanta divergencia hace el individuo, estaban normales. Cuando le hago el cover test a la paciente, en visión lejana estaba orto y en visión próxima una endo de 5 dioptrías. Es decir, ya los ojos entraban a hacer un proceso que era compensado, obviamente, pues porque tiene buenas reservas, hacía endo y los ojos, su movimiento de recuperación después de que yo rompía fusión era de adentro hacia afuera. Entonces estaba todo indicándome que la paciente estaba haciendo más convergencia de la que debía. En la refracción, nos arrojó un dato de menos 3,75 con menos 0,75 por 0, alcanzando una agudeza visual de 0,0, y en el ojo izquierdo menos 3,75 con menos 0,50 por 0. Es decir, efectivamente nos aumentó la miopía, que era una de las causas que ella venía reportando, que con sus gafas ya no veía bien, a pesar de que solamente llevaba 9 meses con su corrección. Al hacerle el subjetivo, pues que obviamente es necesario, por cualquiera de las técnicas que existen, ya sea el cilindro cruzado de Jackson, ya sea la meridional, que déjenme decirle que para estas fórmulas así altas en esfera o en cilindro es muy buena, la técnica meridional, que los invito a que de pronto revisen y repasen un poquito de esa, porque es mucho más confiable. O ya sea el test de emborronamiento, con cualquiera de esas técnicas se le debe hacer el subjetivo y la paciente evidentemente pidió más negativo, es decir, un menos 4 con menos 0,75 por 0, con una agudeza visual de 0,0 igual, es decir, muy buena, pero se sentía más cómoda que la que tenía con la refracción. Y en el ojo izquierdo, menos 4 con menos 0,50 por 5 grados, con una agudeza visual de menos 0,1. La distancia pupilar, una distancia pupilar 61-63, que está dentro de los rangos promedio. Sí. Ya, Como yo ya tenía, o como ya tenemos el dato del examen refractivo con el subjetivo, es decir, con la fórmula que va a quedar el paciente o la paciente, pues yo ya paso a hacer la corrección, la valoración acomodativa. Recuerden que para yo evaluar los datos acomodativos de los pacientes, se debe hacer sobre su mejor corrección o sobre su corrección actual, ya sea la que venga utilizando o la que se le haya hecho. Yo no puedo evaluar la acomodación en un paciente sin su corrección, a menos de que él no la necesite. El paciente, le evaluamos la amplitud de acomodación mediante la técnica del minus lens. Para evaluar la amplitud de acomodación, licenciados, yo sé que a nosotros, la gran mayoría de nosotros nos formamos sobre la escuela de que las mejores técnicas para evaluar era el Chiar o Donders, ¿sí? Que era la que nos permitía, ya sea acercando la cartilla o colocando lentes, evaluarlo. Todos los compendios de análisis desde el punto de vista de la optometría integral hacen referencia a que las mejores técnicas para evaluar la amplitud de acomodación son minus lens, que es una técnica que se hace con lentes negativos, que ya se las voy a explicar rápidamente. El minus lens, el push-up o el push-down, que es muy similar al del Donders, solo que aquí hay que alejarlo o acercarlo y que cambia dependiendo de la edad del paciente, es decir, se debe o no colocar un lente dependiendo de la edad del paciente.
Y son más confiables, más fiables estas técnicas que tanto la de Shear, que conocíamos, o la de Onders. Entonces, la paciente nos arrojó una amplitud de acomodación con la técnica del Magnus Lens, que es muy sencilla. Se pone la cartilla de agudeza visual de visión próxima a una distancia de 40 centímetros, ¿sí? Que es la distancia universal para visión próxima. Ahí, pues ya el paciente o la paciente nos está haciendo por solo distancia 250 dioptrías de acomodación. Sobre esa distancia y sobre las gafas que él venga utilizando o ella venga utilizando, se empieza a colocar lentes negativos en pasos de 0,25 hasta que la paciente ya no logre ver o el paciente no logre ver. Entonces digamos que el paciente llegó a 8 dioptrías, a menos 8. Ahí ya no fue capaz de nitificar, ya no fue capaz de hacer ningún tipo de esfuerzo visual. Ya después de que él reporte que no, yo me empiezo a devolver colocándole lentes positivos sobre ese menos 8 que me dio en el ejemplo que les estoy contando. Entonces, tengo el menos 8, la cartilla a 40 centímetros, le empiezo a colocar más 0,25, más 0,50, hasta que ella recupere o él recupere ver. Resulta que con el más 1, la paciente o el paciente nos reporta ya volver a ver, es decir, recuperar. Entonces, tengo un menos 8 atrás y un más 1 adelante, eso me da menos 7. A ese menos 7 le sumo los 250 que por distancia de acomodación le estaba haciendo, eso me va a dar 950. Es decir, la amplitud de acomodación mediante la técnica de Magnus Lens, en ese caso sería de menos 950. Yo ya entro y lo comparo, ya sea con la técnica de Hofstetter, con la fórmula de Hofstetter o con la tabla de Donders, que según la edad, la agudeza visual del paciente, la amplitud de acomodación del paciente debe ser una específica, partiendo de la base de que en la medida que va avanzando en edad, esa amplitud de acomodación pues va decayendo. Entonces aquí encontramos que la paciente tenía una amplitud de acomodación que para la edad está muy alta. Ella debería tener una amplitud de acomodación cercana a las 8 dioptrías, 7,50, 8 dioptrías. Acá tenía menos 11, menos 10,75. Es decir, estaba acomodando más de lo que ella necesitaba. Tenía más acomodación o su sistema visual estaba acomodando o estaba todo organizado para acomodar más de lo que ella necesitaba. La flexibilidad, que todos sabemos que es la que hacemos con estos flippers, más 2 y menos 2, arrojó 0 ciclos, es decir, ni con el positivo ni con el negativo fue capaz de hacerlo, o con ninguno o con alguno de los dos. El protocolo para la flexibilidad dice que si con ninguno de los dos o con al menos uno de los dos no es capaz de ver, ahí ya se anota 0 ciclos. Antes, si teníamos más 2 y menos 2, y resulta que con el negativo veía, pero positivo no, yo le empezaba a rebajar el positivo, entonces colocaba menos 2 más 1,50. O sea, es lo mismo, porque ya me está diciendo que tiene dificultad con uno de los lentes. Acá la paciente reportó que tenía dificultad con el positivo. Recordemos, ¿qué nos evalúa el positivo en la acomodación? La capacidad para relajar. Es decir, la paciente tenía dificultad para relajar su cristalino. Dicho de otra manera, la paciente tenía más acomodación o su cristalino estaba más acomodado, por eso le daba más dificultad para relajar. Y cuando le hicimos el LAC, el famoso LAC, y yo creo que ese es mi caballito de batalla, y es uno de los que yo le quiero dejar hoy acá como reflexión también a ustedes, que yo ya en muchas oportunidades a los que pues hemos podido encontrarnos en algún momento o en alguna ocasión les he dicho, la técnica de retinoscopía de NOT es muy valiosa. Y miren, les voy a decir algo. Ideal para hacer un análisis integral de nuestros pacientes, que yo haga todo lo que le acabo de decir ahí. Pero si yo, no, ya sea por tiempo, porque tengo muchos pacientes, porque el nivel de la consulta no me lo permite, porque no tengo prismas, porque no tengo, bueno, cualquier motivo que sea. Pero si ustedes al menos a partir de mañana, del lunes, o a partir de la próxima vez que puedan abrir sus ópticas, sus consultorios, empiezan a hacer retinoscopía de NOT a cada uno de sus pacientes, al menos esa técnica, van a cambiar la calidad de vida de sus pacientes y van a hacer un trabajo más integral de lo que debería ser. Mire, esta paciente, la retinoscopía de NOT, que nos alojó menos 1,50, es decir, ¿esto qué indica? Que el paciente tiene hiperacomodación. Yo les traje un video aquí que les voy a compartir de unos estudiantes con los que hicimos la práctica, pues para mostrarles. Ella es emétrope, ella no tiene corrección. Se ubica la cartilla o el punto de fijación
a 40 centímetros del plano de ella, con sus dos ojos abiertos. Ya saben, si tiene corrección, es decir, la que ustedes hicieron en el subjetivo, la colocan, ¿sí? Si no tiene corrección o sin ese métrope, pues se hace así como está acá, y se evalúa primero el ojo derecho, ¿sí? Con la retinoscopía normal, solo que aquí no vamos a utilizar lentes, aquí vamos a corregir por distancia. ¿Cómo así? Pues muy sencillo. Yo a mi paciente la pongo a que lea, ¿sí? Y observo qué sombras hay ahí, ¿sí? Entonces, si las sombras que le veo son sombras contra, como las que se ve en un paciente miope, es decir, las veo contra, no con, sino contra, me empiezo a acercar. Yo como examinador me ubico más o menos a una distancia de 60 centímetros, 1 metro, pongo a mi paciente a que lea solo en visión próxima a 40 centímetros, esta distancia es fija, permanente. Aquí, pues para efectos prácticos, está esta regla de métrica, así se llama, es una regla en madera con un canal, y aquí está pues una escala métrica, es muy sencilla de hacer, artesanal, pero no es necesario que la tengan en el consultorio, solamente con que midan que está esta cartilla a 40 centímetros, ustedes empiezan a ubicar. Desde atrás y miran las sombras. Evalúan solamente un meridiano. ¿Cuál? El meridiano más plano que ustedes hayan encontrado en la refracción. Es decir, si su paciente es con la regla, van a evaluar el meridiano horizontal. Y si su paciente es contra la regla, van a evaluar el meridiano vertical. Lo ponen a fijar y miran, si son sombras contra, se empiezan a acercar. La sombra se va a ir llenando como si estuviera neutralizando un defecto refractivo. Lo ideal es que ustedes neutralicen en un paciente con el lag normal, neutralicen por detrás del estímulo, es decir, de donde está acá el estímulo hacia atrás, o sea, hacia donde están ustedes. ¿Cuánto? Entre 10 y 15 centímetros, es decir, entre 50 y 55 centímetros, sería lo normal. Si ustedes neutralizan más hacia allá, es decir, ustedes lo siguen viendo contra, y llegan a donde está el estímulo y todavía lo ven contra, y siguen hacia adelante, es decir, ya se pasan por delante donde está el estímulo, eso es una hiperacomodación o lo que se conoce como un lead, que es un exceso acomodativo. Este sí me mide a mí más si es un exceso acomodativo o una insuficiencia acomodativa, más que la amplitud. A mí la amplitud solamente me dice es la capacidad que tiene el paciente para acomodar y desacomodar por la distancia. Pero ya no me va a decir fácilmente si el paciente tiene exceso acomodativo o tiene insuficiencia. Versus esta técnica que sí me dice si el paciente está hiperacomodando o no. Entonces ya saben, no tienen la cartilla, no tienen la regla, pero tienen el estímulo a 40 centímetros, pusieron al paciente a leer y ustedes empiezan a acercar. Aquí, por ejemplo, el paciente, el examinador, acá neutralizó. Mida cuánto es, eso le saca al inverso de la distancia. Corregir algo, neutralizó a 50 centímetros, 100 sobre 50, eso me da 2 dioptrías. La cartilla está ubicada a 40 centímetros, 100 sobre 40 me da 250. Yo hago una resta entre ese 250, que es la acomodación teórica, y esas 2 dioptrías, que es la acomodación real, que fue donde yo neutralicé. Eso le hago la diferencia. ¿Cuánto me da? 0,50. Sería un lag de 0,50, que es normal. Recuerden que lo normal es más o menos entre neutro y más 1. Si yo neutralizo por delante, ya solo el ejercicio matemático me va a dar negativo. Yo ya sé que si me da negativo es un lead, es decir, un exceso acomodativo. Pero vuelvo y les repito, ustedes no tienen la regla en el consultorio, no tienen el tiempo de ponerse a sacar el inverso de la distancia, es muy sencillo. Si mi paciente es miope, ¿sí? Es decir, como la paciente anterior que les estoy comentando, es miope y esa miopía con la corrección, yo le hago la evaluación y neutralizo la retinoscopía de NOT por delante del estímulo, es decir, cerquita a ella, nunca vayan a corregir esa miopía, o por lo menos no toda. ¿Por qué? Porque esa paciente tiene más exceso acomodativo que miopía. ¿Sí? Ahora, si yo no lo veo contra, sino que lo veo con, es decir, estoy aquí parado a 60 centímetros y en vez de verlo contra, lo veo con, ¿qué hago? Me empiezo a alejar, es decir, me voy hacia atrás hasta neutralizarlo. Entre más atrás me vaya, más lejos me vaya, es más hipoacomodación. Entonces, lo mismo. Ya si mi paciente es hipermétrope y yo no neutralizo por acá cerquita, sino que neutralizo más hacia atrás, más lejos, no le vayan a colocar esa corrección. ¿Por qué? Pues porque es más insuficiencia acomodativa que la misma hipermetropía.
¿Y por qué les digo que no lo corrijan si es miope o hipermétrope y encuentran estos resultados? Ya vamos a ver por qué. Entonces, recuerden, esta técnica, que es la técnica de retinoscopía de NOT, es uno de los puntos o de los test más valiosos que nosotros podemos tener dentro de nuestra consulta. Rápidos, créanme que no les quita más de 1 minuto por ojo. Evaluar esa retinoscopía es la más valiosa para yo poder hacer un análisis integrador con mi paciente. ¿Por qué? Mire, la paciente, recuerden, 21 años, estudiante, que cambió las gafas cada año, en la última la cambió hace 9 meses, ya estaba viendo borrosa, esa paciente nos estaba dando más negativo. Resulta que ella, en el LAC, nos dio menos 1,50. Menos 1,50, ¿qué viene siendo? Que neutralizamos más o menos acá, casi en la mitad entre ella y el estímulo. Es decir, tenía un exceso acomodativo, un lead, por eso está aquí. Lo normal sería que fuera más 0,50 el LAC, y ella nos estaba dando menos 1,50. Es decir, mucho más alta, mucha más hiperacomodación. ¿Recuerdan la lensometría que ella venía utilizando la de hace 9 meses? Menos 3,25 con menos 0,75, menos 3 con menos 0,50. Entonces ahí yo llegué y hablé con ella, y por eso les decía al principio que este fue nuestro primer caso de una serie de varios casos exitosos que yo he querido venir a compartirles hoy acá. Yo me senté y hablé con ella y le dije, mire, resulta que usted se ha venido manejando y se ha venido controlando como si fuera miope, y año tras año se ha ido viendo que la fórmula le ha aumentado. Y cada vez esa fórmula le tolera menos tiempo porque usted está pidiendo más y más fórmula para poder ver. ¿Por qué? Porque es que una paciente con menos 3,25 que está usando es una paciente que tiene que usar esas gafas todo el tiempo, desde que se levanta hasta que se acuesta. Es decir, la usa para lejos, la usa para cerca, para todas las actividades. Es una paciente que todo el tiempo está frente al computador, que todo el tiempo está frente al celular, que todo el tiempo está haciendo actividades de cerca. ¿Qué va a hacer un paciente con un lente negativo todo el tiempo trabajando de cerca? Estimular acomodación. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez ella está aumentando ese exceso acomodativo que por distancia estaba haciendo, pero que ahora a razón del lente negativo que se le ha ido colocando de manera sistemática, se le ha ido aumentando, pues eso va haciendo que ella cada vez esté haciendo más acomodación. Y a la vez, si yo estimulo más acomodación, pues voy a amarrar mi relación acá, provocando que ella haga más convergencia. Entonces mi relación acá se disparó, un acá alto con un exceso acomodativo que le estaba en esa corrección. Entonces yo le decía, mire, ahí hay una sola posibilidad de poder describir o descubrir si estamos equivocados o si estamos en lo real. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Resulta que ella me estaba dando menos 1,50 de hiperacomodación, es decir, al menos este 1,50 es de acomodación. O sea, al menos 1,50 dioptrías de esta esfera que ella estaba reportando aquí, no acá, porque esa es la lensometría de lo que ella venía utilizando. Acá, en lo que nos estaba pidiendo en el subjetivo. Mire, menos 4 en un ojo y menos 4 en el otro. O sea que al menos 1,50 dioptrías de acá era de acomodación. Entonces yo le dije, mire, hay una posibilidad que podemos hacer para que a la postre de corregirla a usted, o a la par, perdón, de corregirla a usted, vayamos trabajándole en ese sistema acomodativo que ya está alterado. ¿Cuál es? Colocarle menos fórmula. ¿Qué va a pasar? Usted va a ver muy borroso. Y hay que ser muy claro con el paciente, o por lo menos yo fui muy claro con el paciente esa vez. Le dije, bueno, mire, usted va a quedar viendo más borroso que con sus gafas, con esas que viene de hace 9 meses que usted decía que ya veía mal, va a quedar viendo todavía más borroso. Pero, si usted cree en mí, seguramente eso va a ser por tal vez un par de meses. Y va a ir notando que la agudeza visual le va a ir mejorando. Entonces ella me dijo, ¿qué hay que hacer? Yo le dije, pues lo que vamos a hacer es bajarle la fórmula. No se preocupe. Y yo, pues para efectos prácticos, con esa primera paciente, le dijimos, pues ahí miramos con los lentes, corre por nuestra cuenta para hacer todo ese proceso. Ella accedió, además, porque pues, es una paciente que estaba muy abierta al diálogo. Eso no es fácil si uno al paciente no le responde, o no le pregunta, o no le cuenta, porque un paciente no va a entender que él vaya porque está viendo borroso y usted lo mande viendo más borroso. A ella se le corrigió con esta corrección, se le mandó una fórmula más bajita. ¿Cuánto? Se le bajó el menos 1,50 que nos estaba dando acá. Recuerda que en el subjetivo estaba menos 4 y en la hiperacomodación está pidiendo menos 1,50. Entonces se le bajó ese menos 2,50
y a este menos 250 se le corrigió. ¿Qué agudeza visual quedó? 0,2 en el primer control. Tenía 0,2. Recuerda que con la corrección tenía aproximadamente 0,1 en el ojo que más dificultad tenía. Con la del subjetivo, o sea, con el menos 4 ya llegaba a menos 0,1. Aquí le estamos dejando por debajo 3 líneas de agudeza visual. Pero ¿qué pasa? Ella con esta fórmula se va a ir ¿a qué? A hacer actividades. Se va a ir a hacer lo que cotidianamente está haciendo, a leer en visión próxima, a trabajar en el computador, a trabajar en su celular, a trabajar en su tablet. Es así que hicimos una serie de 4 controles y al cuarto control, que fue más o menos a los 4 meses, con esta corrección estaba en 0,0. Con esta corrección. ¿Sí? A partir de ahí, hemos tratado de manejar a todos los pacientes con esas condiciones que se ven así, igual. Entonces miren que la diferencia es muy grande, porque si yo no hago ese análisis integrador, mi paciente seguramente se va con este menos 4, con menos 0,75 por 0 en el ojo derecho y menos 4 con menos 0,50 por 5. ¿Qué implicaciones tiene esas? De que la paciente va a salir del consultorio con ese menos 4, perfecto. Se va a ir para la universidad, se va a ir para hacer las actividades, perfecta. Pero, ¿qué va a hacer? Lectura en visión próxima, computador, celular, y no me quiero imaginar si le hubiera tocado la cuarentena con ese menos 4. ¿Ahí qué va a pasar? Pues más actividad en visión próxima. ¿Qué va a hacer? Que a los 6 meses, o a los 8 meses, o a los 9 meses, llegue diciendo, mire, no, ya creo que ya me aumentó otra vez la miopía porque ya no veo bien con ellas. ¿Sí? Entonces, ahí es que es importante que nosotros podamos hacer un análisis desde la optometría integral, por eso se llama integral, porque hace parte de todo el compendio de los test para yo poder manejar a mi paciente. Ahora, yo tengo la información suficiente aquí, mire, tengo mi PPC y tengo mis reservas, pero con solo que yo me hubiera dado cuenta que ella tiene un menos 4, ¿sí? Que yo le hice esta técnica, neutralicé por acá, ¿qué pasa para mí en ese caso? Pues eso es una alarma para decirle, bueno, ya está bajo su responsabilidad mandar esa corrección y que en términos de unos 6 meses o menos o más, ella venga reportando que no ve bien con sus gafas y además tenga una alteración incluso vergencial y motora. ¿Cuál? Una endo más grande que puede pasar de foria a atropia o unas reservas más alteradas o una acá mucho, mucho más alto. Entonces, es importante que nosotros, pues, hagamos ese análisis integrador para poderle dar ese manejo al paciente. Entonces, ahí es el pedazo que le hace falta a la pandemia de miopía, a la miopía de la cuarentena, al control miopía y a todo lo demás. Ustedes se han dado cuenta y seguramente se van a dar cuenta en todas las charlas en las que puedan estar que los que han trabajado muy juiciosamente, que es un grupo de profesionales muy serios a nivel nacional y mundial que trabajan en el tema de control miopía, ellos todos coinciden en por lo menos 3 estrategias para el manejo de control miopía. 1, atropinizar al paciente, es decir, utilizar atropina en menores condiciones, en menores concentraciones en el paciente en un tiempo prolongado para disminuir la miopía. Sin embargo, si todos recordamos, la atropina, es un cicloplégico, ¿sí? O sea, ¿dónde nos está trabajando realmente la atropina? En la acomodación. Es decir, ¿qué estamos haciendo ahí? Disminuir acomodación. ¿Por eso le va a disminuir la miopía? Claro, pero es que no es que le vaya a disminuir la miopía, le va a disminuir el exceso acomodativo que era lo que realmente tenía al principio. 2, lentes progresivos o lentes positivos en visión próxima. ¿Qué me hace un lente positivo en la acomodación? Me la relaja, ¿sí? Entonces, ¿estoy trabajando miopía? No, estoy trabajando acomodación. Y 3, pues está la ortoqueratología, que pues es una técnica que es muy exitosa, que es muy buena, que da resultados muy positivos, pero ¿qué requiero yo para mi ortoqueratología? Pues que mi miopía sea por curvatura corneal, porque yo no puedo pretender una miopía por eje axial, es decir, por una miopía que mi ojo está grande hacia atrás, corregirla con un lente de contacto que va en la parte de adelante, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, el tema de control miopía es excelente, pero también es importante que nosotros, paralelo a ese control miopía, trabajemos juiciosamente en informar al paciente
que hay otra pequeña o gran parte en esa historia que es nuestra acomodación. Ahora, que el trabajo en visión próxima, que el computador, que la tablet, que el celular, que los libros, que todo nos va a generar exceso acomodativo, eso ya es otro cuento. Y entonces ahí sería bueno que ya empezáramos hablando del grupo control acomodación, que eso sería más interesante y técnicamente más real. Seguramente existe otra parte, lo de la hipermetropía periférica, que todos ustedes conocen, que hace que el ojo anteroposterior va creciendo y provoque la miopía. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que si yo trabajo en visión próxima con mi corrección full, estoy haciendo que mi sistema óptico se vuelva más positivo. Y si mi sistema óptico se vuelve más positivo, se vuelve más convergente. Y al volverse más convergente, pues ¿qué va a hacer? Los rayos van a ser más hacia adelante. Es decir, mi hipermetropía periférica también tendría que disminuir. Entonces, ya para ir cerrando, por eso yo quería hoy rápidamente invitarlos a la reflexión de lo importante que nosotros en nuestra cotidianidad, y que esto fuera un poquito más diferente a lo que ustedes han venido trabajando, porque yo sé que seguramente ustedes todo esto lo conocen, lo manejan, pero esto es mucho más aplicable y mucho más real a lo que nos pasa día a día. ¿Esta paciente llega a sus consultorios? Claro. Yo me podría casi que asegurar que es el día a día de sus consultas. La paciente que es joven o el paciente que es joven o el paciente que está en etapa de desarrollo o el paciente incluso adulto, que son pacientes que trabajan en visión próxima y que llegan y le dicen, no, mire doctor, es que a mí siempre me han dicho que la miopía va a seguir creciendo y que yo soy miope. Bueno, puede ser miope, sí. Pero también puede ser la posibilidad de que tenga un exceso acomodativo que haga que se comporta como miope. Nuestra famosa pseudomiopía. Entonces, el doctor Skeffington, perdón, y no ahora, hace mucho tiempo, hace alrededor de que tal vez unos 50, 60 años, decía que la optometría va más allá que el 20/20, es decir, la visión tiene que ser como un todo, la capacidad de que nosotros podamos entender los estímulos visuales. Y pone la visión como el centro, como ven ustedes acá en el esquema, como el centro de todo la estructura del desarrollo humano. Es decir, de la gravedad, de la ubicación, de la identificación, incluso hasta del habla y de la audición. Porque como la audición, como la gravedad, como la identificación, como la descripción, la visión también es un proceso que se aprende. Y si se aprende, se puede entrenar. Entonces, por eso hablaba de que la optometría funcional, comportamental e integral no tiene una ubicación específica. Entonces nosotros debemos dejar de ver el ojo como los ojos o la optometría como solamente los ojos, sino mirarla como un todo. Entonces si la visión se aprende, pues yo la puedo entrenar. Y esa información visual obviamente va al lóbulo occipital. Todos sabemos que a nivel de nuestra información visual, después de que viaja toda esa información que es física, por la luz, que entra a nuestros fotorreceptores, se convierte en un impulso nervioso a través de nuestro nervio óptico, ya la hace demicruciación en el quiasma, llega a nuestro núcleo geniculado lateral, donde organiza toda esta información para, a través de las cintillas ópticas, llevarla al área occipital, y luego el área occipital, o sea, la corteza B1, sea la encargada de organizar y conectar con otras áreas del cerebro para hacer la famosa interpretación, es decir, que todo nuestro sistema nervioso central entre en juego, ¿sí? Y en ese caso, pues es por eso que yo puedo ver un estímulo, una pelota roja, y ver que esa pelota es roja, ¿sí? Analizarla, porque yo aprendí cuál era el color rojo, aprendí que la forma redonda es un círculo, que el círculo, que eso es una pelota, que puede incluir o qué materiales se necesitan para hacer una pelota, quién o quiénes pueden hacer una pelota, qué maquinaria se necesita para hacer, es decir, todo ese proceso de integración, incluso recordarme esa pelota a una etapa de mi infancia o a una etapa de mi desarrollo, todo ese proceso es el proceso de integración, ¿sí? Y eso se da gracias a ¿qué? A nuestro sistema nervioso central. Entonces ahí es donde esta optometría comportamental hablaba o se basa para decir que nosotros podemos hacer un manejo más integral a nuestros pacientes. Entonces por eso es que ese desarrollo visual como un proceso comprende varias cosas. Primero, la postura y el equilibrio, es decir, ¿dónde estoy parado yo? Ustedes habrán dado cuenta que hay muchos pacientes
o hay muchos, incluso muchos de ustedes, que tienen dificultades a veces hasta para ubicarse cuál es la derecha, cuál es la izquierda. Cuando le dicen, mire, gira a la derecha, lo tiene que pensar varias veces, o para una ubicación, una dirección, difícilmente da con ella o difícilmente llega con ella, pues probablemente, o probablemente no, con toda seguridad, esos problemas de ubicación, de localización y de espacio tiene que ver con su desarrollo visual, ¿sí? Esas personas que en una mesa riegan todo, tumban los pocillos, tumban las mesas, tumban las botellas, se chocan con todo, es porque hay una alteración visual en su desarrollo que está alterando todo lo que es la profundidad y el espacio. El centrado, es decir, listo, yo ya me sé ubicar en un espacio, pero también sé ubicar lo que hay en ese espacio diferente a mí. ¿Qué tiene que ver ahí? El campo visual. Es decir, lo que me llama la atención, dónde está ubicado en ese campo visual, dónde localizarlo y hacer una coordinación de todo mi comportamiento, es decir, de toda mi estructura corporal para ubicarla, moverme hacia donde está ese objeto que me llama la atención, involucrando otra cosa visual, que es la fijación. La identificación, es decir, para yo ya ver que hay un estímulo en ese campo visual, pero además ver qué tipo de estímulo es que implica que haya una acomodación, es decir, un estímulo ya sea tanto de acomodación o desacomodación que permita ver clara y nítida esa imagen. Y el habla y la audición, pues que es lo que me va a permitir que yo además de ver ese estímulo, lo pueda describir. ¿Cuántos estudiantes, para aquellos que han sido, son docentes o que fueron estudiantes, todos aquí fuimos estudiantes, hay algunos que se les dificulta más salir a una exposición a hablar que escribir, ¿sí? Es decir, describir, hablar. ¿Tiene que ver con la parte auditiva, visual? Claro, porque es que la parte visual es la que me permite a mí ver para que yo después de que interprete todo mi análisis visual pueda describirlo. Y además oír lo que me están diciendo para también convertirlo en palabras, ¿sí? Entonces, una alteración en mi proceso visual me puede alterar cualquiera de esos componentes o los 4 y hacer que el paciente tenga mal rendimiento académico, que el paciente tenga mal rendimiento laboral, que el paciente tenga problemas en su quehacer, en su día a día, en su vida a día. Entonces muchos dirán, pero pues, ¿esto por qué? ¿Por qué? Pues porque hay un proceso erróneo o truncado en el proceso visual que influye directamente con eso. Entonces ahí obviamente pues tendríamos que saber que es importante que hagamos exámenes un poco más profundos y más especializados y que si algo nuevo va a salir de estos confinamientos y de estos tiempos es la posibilidad de que hagamos una consulta diferente, que tenga un factor diferencial entre los demás y que nuestros pacientes realmente vean que nosotros como profesionales nos estamos preocupando e interesando por ellos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nuestros pacientes cada vez están en actividades que le generan más estrés visual, más demanda visual y más dificultades. Y eso simplemente a veces hasta con simplemente entrenar al paciente en su entorno laboral. Hoy en día hasta los deportistas de alto rendimiento tienen que entrenar primero su proceso visual para que después se desenvuelvan mejor en su disciplina. Los pilotos, ¿sí? Los que trabajan con detalle fino, minucia, es decir, todas las disciplinas que ustedes vean tienen que ver con la parte visual y un buen proceso visual o un buen entrenamiento visual va a llevar a que el paciente tenga unos buenos resultados. Entonces, obviamente, la idea es evitar que nuestros pacientes tengan dificultades y que hagan todas sus actividades evitando el menor esfuerzo posible. Imagínense si mi paciente se hubiera ido con ese -4, ¿cómo hubiera estado trabajando en visión próxima? Con esfuerzo. Porque esa paciente seguramente con ese -4 tiene que vivir, porque ya no puede vivir sin ese -4. Ahora, trabajando en visión próxima, ¿qué va a hacer? Esfuerzo, acomodación, ¿sí? Ahora con el -250 debe estar, pues no he tenido más comunicación con ella, debe estar bien, porque ya en la última control que se le pudo hacer antes de todo esto, estaba en 0,0. Y miren, con -250, incluso mucho menos de lo que venía utilizando. Y sobre todo, mucho más de lo que estaba pidiendo. Entonces, ahí es donde debemos entender todo como un todo, la visión como un todo, perdón, para poder entender de que nuestros pacientes deben tener un desarrollo neurológico, sensorial, motor y cognitivo, todo que vaya de la mano. ¿Por qué? Porque es que lo que tenemos que hacer es
resolver esos problemas de estos pacientes que se la pasan de óptica en óptica, de consultorio en consultorio, que van y van y van, y ahí es donde no ganamos la fidelización, y ahí es donde muchas veces tenemos que recurrir en garantías y terminar diciendo, no, es que mire, que probablemente la distancia mecánica, que no, que es la curva base, que no, cuando muchas veces el problema era mucho más sencillo de resolver, ¿sí? Entonces, ojo, no estoy diciendo que todos los casos sean así, y sí quiero que quede claro. Es decir, hace falta un buen análisis. Pero se van a dar cuenta, si alguno de ustedes, y ojalá así sea, les queda ese bicho sembrado o esa duda sembrada, cuando lo hagan, se van a dar cuenta que muchos, por no decir su mayoría, de los pacientes miopes tienen un componente acomodativo. Probablemente no muy grande, pero tienen un componente acomodativo. Pues bien, creo que me extendí un poquito más, pero la idea era que pudiéramos reflexionar un poquito más. Quiero agradecer nuevamente a Guía de Salud Visual, que se interesa por estarlos formando a ustedes, por estarlos capacitando. Espero, como les dije al principio, seguramente esto ya ustedes lo conocen, lo manejan, pero pues algo nuevo habrán encontrado o algo nuevo podrán aplicar y que eso les lleve para su formación y su ejercicio. Muchas gracias, mi estimado doctor. Tenemos 2 preguntas, si me permite hacerlas para ir avanzando y finalizando con esto. Oh, señor. Bueno, dice Verónica Terán, dice, existe ya desarrollada por el doctor León de Colombia para la amplitud de acomodación MODA. MODA. Hace una referencia entre una AA objetiva y subjetiva y es referida de forma internacional con excelentes resultados. Sí. Tiene referencia de la facilidad emergencial en visión próxima y visión lejana y ARN y ARP. Sí, ¿cuál es la pregunta? Qué pena que no escuché lo último. Dice, mira, tiene referencia... Lo de la moda sí, lo de la moda sí. De hecho, esa moda se trabajó en la universidad en la época que Alejandro León estuvo vinculado con nosotros en la universidad donde yo laboro en este momento. Se trabajó a manera de un estudio de investigación, se hizo la moda, que es el método objetivo para estimar la amplitud de acomodación, modificándolo utilizando un lente negativo que cambia con respecto a la edad. Más alto en pacientes jóvenes y menor en pacientes presbitas. Esa moda la conozco, sí, es muy utilizada también, está validada, está estandarizada, ¿sí? Lo que pasa es que haciendo los estudios de fiabilidad y de, digamos, de estandarización para ver cuál era como el gold estándar, aún en día a nivel global se maneja el minus lens y el push-up, push-down como pruebas válidas. Sin embargo, el MODA también es bueno. Bueno, me imagino que eso se va al ejemplo que usted daba de la paciente. Dice, ¿por qué no se le realizó cicloplegia si tenemos datos de ACC elevados? Sí, esa es otra forma de hacerlo. Esa es otra, digamos, para descartar la amplitud, el aumento de acomodación. Sí, a ella se le hizo cicloplegia. En los controles que se le hizo cicloplegia y evidentemente salía la amplitud, salía el exceso acomodativo, que no era tan alto como estaba el LAC, pero estaba relacionado, ¿sí? Obvio, es que digamos que la cicloplegia para nosotros sigue siendo el gold estándar dentro del análisis diferencial o el diagnóstico diferencial para el exceso acomodativo. Y evidentemente a ella se le hizo, pues probablemente no lo anoté acá, pero era porque va de la mano de todo el proceso. Sí, bueno, no tenemos más preguntas, además de felicitaciones, saludos desde diferentes partes del país, saludos también desde México, que le mandan muchos saludos, que Dios le bendiga. Gracias por la charla, una excelente charla, y hemos tenido muy buenos comentarios. No me queda más que agradecerle, doctor, y a la vez también quedarme con una de sus palabras que dice, después de esta pandemia, ya las cosas no van a ser igual. Sí. Obviamente todos debemos hacer algo diferente, por nosotros mismos y por los pacientes. Sí, o sea, lo ideal es que por lo menos podamos hacer en nuestras consultas cotidianas algo diferente. Seguramente esto no es diferente, muchos de ustedes conocen y hacen otras técnicas. O sea, es válido y me parece muy valioso que tengan en cuenta, por ejemplo, el tema de las ARN, las acomodaciones relativas positivas y negativas, son muy, muy importantes. Pero volviendo al tema de lo que hablamos ahorita, hay que ser sinceros. O sea, si realmente escasamente hacemos valoración de la amplitud de acomodación, seguramente no todos, porque yo sé que hay gente y hay profesionales muy comprometidos con su profesión y hacen test más amplios, pero si no hacemos eso, pues seguramente las otras pruebas que demandan un poco más de tiempo no las vamos a hacer. Ahora,
No estoy diciendo que el LAC sea el único recurso. El LAC es valioso y ante la ausencia de otras técnicas se puede hacer. Déjeme también, por último, licenciado, en Colombia, no sé si para Ecuador, pero yo sé que hay varios países en Latinoamérica que este fin de semana celebra uno de los muy conocidos y comercialmente nombrados Día de la Madre. En Colombia este domingo es, yo diría, un Día de la Madre atípico, pero a todas reconocerles esa hermosa y siempre mal ponderada labor. Así que feliz día a todas aquellas profesionales que son madres. Y devolverles el saludo a todos. Muchas gracias por los buenos comentarios. Igual esto simplemente es una visión. No necesariamente estamos hablando de que sea la verdad absoluta y revelada, pero sí es por lo menos dentro de la parrilla de opciones que puedan tener, una más para que ustedes lo analicen y lo pongan en práctica. Y lo puedan controvertir, porque tal vez de pronto una próxima reunión sea alguno de ustedes que me digan, no, mire, lo que usted dijo no era así, esto es nuevo. Pero eso es lo importante de esto, que hagamos la diferencia. Claro que sí, ¿no? Y de hecho este domingo sí es el Día de la Madre. Y a todas las personas, pues mamacitas, un feliz día. Doctor, esta charla, bueno, la grabamos, si nos permite compartirla también en el canal, que lo estamos haciendo para que la gente que no la pudo ver, la pueda ver. Claro Pues, que sí. nos gustaría mucho. Claro que sí. Pues no, a ustedes nuevamente reiterarle el agradecimiento a todos por participar y por la paciencia y por la comprensión, y pues hasta una próxima oportunidad en algún momento y otro encuentro. Muchísimas gracias. Entonces, miren, esta charla va a quedar grabada, lo pueden ver en el canal de YouTube Guía de Salud Visual. Así es que estamos en contacto. Muchas gracias, una buena noche para todos y que festejen, a pesar de la distancia, muy bien a las mamacitas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.